Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 13. Vamos a seguir donde estábamos la semana pasada. Quiero hacerle recordar, porque interrumpimos un párrafo en el medio, por nuestro tiempo, ¿no? Pero Pablo está siguiendo con la misma idea. Hemos visto que capítulo 13 de 1 Corintios es el pasaje más conocido por el mundo, más conocido por los de están afuera. Es conocido como el capítulo del amor, está utilizado en casamientos, está utilizado en muchas presentaciones. Nada de eso está mal, es simplemente que no es el contexto en el cual Pablo lo escribió, pero por aplicación sirve así. El pasaje de hoy es interesante también porque si eres miembro de la iglesia ya has escuchado esto explicado bien porque lo cubrimos en toda la clase de nuevos miembros. Los que están en la clase presente lo deben tener muy fresco porque lo vimos el jueves a la noche, aunque lo vamos a ver en más profundidad ahora. Quiero hacerles recordar el capítulo 13 de 1 Corintios es una paréntesis. Por eso no queremos decir que no es inspirado, que no es la Biblia, que no es importante, es sumamente importante. Pero el argumento de Pablo, cuando él está hablando a los corintios sobre el uso de los dones espirituales, es una paréntesis. Se nota, si miran capítulo 12, versículo 31, Pablo dice, procurad pues los dones mejores. Recuerden que vimos que significa anhelad intensamente los dones mejores. Y si miras en capítulo 14, versículo 1, dice, seguid el amor y otra vez procurad, anhelad los dones espirituales. Entonces simplemente el argumento de Pablo se podía entender sin capítulo 13. Es una paréntesis. Es importante interpretarlo así, pero eso no significa que es de menor importancia. Recuerden que Pablo presentó capítulo 13 con las últimas palabras de versículo 31, cuando hizo una transición diciendo, anhelad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Un camino mejor todavía que los dones y mejor todavía con los dones mejores que vamos a ver en el futuro, que son esos exactamente. Entonces en capítulo 13 él está marcando este camino más excelente. Ahora recuerden en versículos 1 a 3, vimos una serie de ilustraciones que Pablo dio, 4 ilustraciones donde él nombró un don espiritual, después puso una hipérbole, una exageración, una cosa para decir, tomamos este don así como es y lo multiplicamos por 10,000, y aun si fuera el don del Espíritu multiplicado por el hipérbole que él utiliza, si no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. O sea, los dones sin el amor son inútiles. Para que nosotros entendamos eso y sepamos cómo practicar el amor ágape de que Pablo está hablando con tanta importancia, marcando su importancia, en versículos 4 a versículo 8, Pablo nos explica cómo es el amor ágape, qué es y lo que no es, para que nosotros la podemos identificar y podemos poner esas características en nuestras vidas. Entonces Pablo ya nos ha enseñado que los dones, aunque sean del Espíritu, sin amor son inútiles. Y hoy Pablo va a seguir enseñándonos que el amor es el camino más excelente, porque el amor es eterno. El amor es el camino más excelente porque el amor es eterno y los dones no. Los dones, Pablo dijo en aquel entonces, se acabarán. Entonces el argumento de Pablo en versículos 8 a 13 es que el amor es superior porque es eterno. Y debemos buscar las cosas eternas. Debemos vivir nuestras vidas no por las cosas temporales, sino por las cosas eternas. Ahora, como todos los pasajes prácticamente en esta parte de 1 Corintios, queremos ver dos cosas. Uno es el argumento de Pablo y no perder lo que Pablo está diciendo a los corintios y a nosotros. Y por otro lado, versículos 8 a 13 son versículos sobre el cual hay muchísima confusión y polémica, y necesitamos también aclarar bien exactamente cómo debemos interpretar este pasaje. Entonces vamos a tratar de hacer las dos cosas. Entonces vamos a leer, comenzando con voy a hacer así, voy a leer 12:31
porque nos da la entrada a la paréntesis, y después vamos al versículo 8 donde arrancamos hoy. Pablo dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Bien, en este pasaje hoy vamos a ver tres pruebas que el amor es más excelente. Pablo está comunicando el camino más excelente. Tres pruebas que el amor es más excelente. El primero es muy breve, muy obvio y lo tocamos la semana pasada. Se encuentra en versículo 8. El amor nunca deja de ser. El amor es más excelente porque es eterno. Es para siempre. No termina. La palabra nunca significa, es una de estas palabras complicadas en griego. La palabra nunca significa nunca. Jamás. En ningún momento. Es una palabra que tiene muchas ideas, pero siempre la idea es que nunca termina, nunca cae, nunca llega a su fin, nunca puede ser derrotado. El amor siempre va a existir, infinitamente y por toda la eternidad. Es eterno. En versículo 13 vamos a ver al final del mensaje que es eterno. Dice que permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el mayor de todos ellos. Por su naturaleza el amor es eterno porque Dios es amor y Dios es eterno. Entonces, como Dios es eterno y Dios es amor, el amor es eterno, va a estar siempre. Algún día nosotros vamos a estar en el cielo con el Señor es amor. Él ya conoce bien el amor ágape, Él nos ha amado con el amor ágape, el amor sin condiciones, el amor que da en vez de recibir. Y Dios sigue siendo un Dios de amor ágape y así nos va a amar por toda la eternidad. Y nosotros que hoy en día hemos comenzado primero el Espíritu Santo ha derramado este amor en nuestros corazones y vamos aprendiendo cómo es ese amor. En el cielo vamos a estar transformados y vamos a amar a nuestro Dios con ese amor y Él nos va a amar a nosotros para siempre. Entonces, la primera cosa que Pablo dice acá, que realmente va al final de la lista que vimos la semana pasada, el amor es superior porque es eterno. Ahora, número 2. Mire, tengo 3 puntos y todos van así, todos van a estar felices, ¿no? Número 2. El amor es superior a los dones temporales. El amor es superior a los dones temporales. También comenzando en versículo 8. Ahora, lo que quiero hacer en esta parte es tomar un momento antes de desarrollar los versículos para definir algunos términos, porque este pasaje es bastante confuso. A primera lectura, si lo leíste hoy y nunca lo examinaste bien, quizás te quedaste mareado, porque habla de ciencia, habla de conocer, habla de algo perfecto, habla de niños y cuando uno es niño, cuando uno es adulto, habla de espejos. Y uno podía mirarlo y decir, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver estas cosas, estos dones y después los niños, los adultos, el inmaduro, el maduro, el espejo? Y uno queda como diciendo, no sé de qué se trata. La realidad es que, claro, es así a primera vista, mayormente por lo siguiente. Mayormente porque fue escrito en griego. Y nosotros no tenemos el griego. Y en mi opinión hay por lo menos una palabra que está muy mal traducido, pero también hay muchas cosas muy técnicas o muy particulares que Pablo está diciendo que en griego se entendía perfectamente bien. Entonces necesitamos definir esos términos antes de verlo bien. Quiero que observen primero que tenemos una palabra que es en parte. ¿Ves?
en versículo 9, en parte conocemos, en parte profetizamos. Versículo 10, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Versículo 12, la segunda parte, ahora conozco en parte. Entonces tenemos un montón de cosas que están en parte. La palabra en parte allí significa en parte, pero significa como una parte de algo completo o en contraste de algo completo. Está diciendo esto es en parte porque no es completo. Podemos tener algo que es completo o algo que es parcial. Está diciendo estas cosas son parciales porque no es completo. Ahora después, mira en versículo 10, dice, más cuando venga lo perfecto. Ahora, quiero decir que es muy importante entender esta palabra aquí, que puede ser traducido perfecto, pero no significa perfecto moralmente o perfecto sin pecado o perfecto porque algo es perfecto. La palabra en griego es telión y la mejor manera de entender la palabra es con la traducción completo o maduro. Pero es más complicado todavía porque un griego no estaba mirando en la palabra y traduciéndolo, sino cuando vio la palabra telión, él entendió completo, maduro, maduro, completo. Los dos conceptos estaban en la palabra. Y es muy importante tener siempre presente con esta palabra telión que significa completo y maduro a la vez. Completo porque es maduro y maduro porque completo, porque Pablo va a hacer comparación. Mire las comparaciones que va a hacer. Parcial, completo. Niño, maduro. Y siempre está haciendo referencia a la misma cosa, porque la palabra realmente significa todas esas cosas. Encontramos esta palabra en la Biblia, por ejemplo en Efesios capítulo 4, dice que por medio del ministerio de la iglesia, como Dios lo diseñó, que el hombre puede llegar a ser un hombre perfecto, ¿no? Efesios 4:13, no está diciendo que ese hombre llega a no pecar, sino significa que ese hombre llega a ser maduro. En 2 Timoteo, cuando habla de la inspiración de las Escrituras, dice que la palabra de Dios es el único que se necesita para que el hombre de Dios sea perfecto. No perfecto sin pecado, maduro, maduro espiritualmente. Y esta palabra acá es la palabra completo o maduro. Entonces es muy importante entender eso. Y de ahora en más yo voy a usar la palabra completo, porque perfecto no es correcto y perfecto complica las cosas que Pablo está diciendo. Ahora, vemos también aquí que habla en versículo 8 del don de profecía y dice en versículo 9 que en parte profetizamos. Eso, cuando habla de profecía, está hablando de un don espiritual que estaba en la iglesia primitiva, en la iglesia del Nuevo Testamento, antes de que se terminó la Biblia, donde el hombre dio profecía. No significa que estaba diciendo lo que iba a pasar en el futuro, sino significa que estaba dando la revelación de Dios. Las iglesias se congregaron, no tenían el Nuevo Testamento, no estaba escrito. Casi nada del Nuevo Testamento fue escrito cuando Pablo escribió esta carta. Esta es una de las cartas más tempranas. Pero la gente necesitaba de la instrucción de los apóstoles, entonces Dios le dio el don de profecía y uno con ese don dio revelación de Dios cuando el Nuevo Testamento no estaba terminado. Después habla acá de ciencia. Ahora quiero que observen que en versículo 8, la última frase dice, la ciencia acabará. En versículo 9 dice, porque en parte conocemos. Cuando habla de ciencia y dice que se va a acabar, no está diciendo que no va a haber más científicos. No está diciendo eso. No está diciendo que vamos a terminar con los laboratorios, que no vamos a estar desarrollando más cosas científicamente. La palabra no significa eso. Y la palabra ciencia, en versículo 9, la palabra conocer, es la misma palabra. La palabra es gnosis. Y está hablando del don de conocimiento. Fue el don que definimos hace un mes y medio más o menos, otra vez como un don revelacional cuando alguien sabía cosas que no había estudiado porque vino por medio del Espíritu Santo para revelar la verdad de Dios. Pero cuando ve ciencia está hablando del don de conocer y cuando dice conocemos está hablando del don de conocer. Quiero que observamos también, y es importante ver esto para poder interpretar el resto del pasaje, que en versículo 8 hay 3 dones que están nombrados. Los 3 dones
según Pablo, van a acabar, se van a terminar. ¿Cuáles son? Profecía, lenguas y conocimiento o ciencia. Esos tres van a terminar. Para Pablo no habían terminado todavía en el año 55, estaban activos todavía, la iglesia no tenía el Nuevo Testamento y así Dios se reveló. Pero Pablo anuncia, estos dones van a terminar. Ahora debes estar preguntando, ¿por qué estos tres? ¿Por qué no todos? Hay algunos que opinen que Pablo utiliza estos tres para decir todos los dones terminan, pero no tiene sentido eso porque hubiera sido un argumento más fuerte, porque el argumento de Pablo es el amor es superior porque es permanente y estas cosas son inferiores sin amor porque se terminan. Hubiera sido mucho más simple, más sencillo para ellos y para nosotros si hubiera dicho el amor es eterno y todos los dones terminan. Pero él nombra tres dones que terminan. Y entonces, ¿por qué? ¿Y qué tienen en común estos dones? Vemos que estos dones son tres dones que yo llamaría tres dones del Espíritu revelacionales. Revelacionales. Ya vimos, profecía es la habilidad extraordinaria de ser el vocero de Dios en declarar nueva revelación. Entonces, el que tenía el don de profecía daba nueva revelación. Era revelación que la gente no podía tener sin la persona del don. Era la revelación de Dios. Ciencia, ya hemos visto, era uno que sabía cosas que no había estudiado y era el don de conocer cosas y revelar esas cosas a la congregación, realmente muy parecido a profecía con un toque un poco diferente. Y nos dice en 1 Corintios 14:6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, conocimiento, el don de conocimiento, o con profecía o con doctrina? Entonces pone a este don de ciencia, de conocimiento entre revelación y profecía, todas palabras que hablen de revelación. Ahora eso nos lleva al tercero y quizás decís, pero lenguas es un don de revelación. Y debemos entender que cuando Pablo escribe a los corintios, necesita enfrentarlo en esa manera, porque sabemos que el don de lenguas en el día de Pentecostés en adelante fueron idiomas verdaderos, conocidos. Y vemos que en el día de Pentecostés, por ejemplo, los apóstoles recibieron el don de lenguas y comenzaron a predicar el evangelio y todo el mundo escuchó el evangelio en su idioma porque podían hablar idiomas que no habían estudiado. Pero cuando llegamos a los corintios, ellos están usando el don de lenguas dentro de la iglesia, que no fue el diseño original de Dios, que fue utilizado dentro de la iglesia. Y lo que Pablo va a decir vez tras vez en capítulo 14 es que si es que van a usar el don de lenguas en la iglesia, entonces es imposible separar el don de lenguas del don de interpretación. Porque el don de lenguas es inútil, porque uno habla en lenguas y nadie entiende nada. Nadie entiende nada. Puede decir la cosa más sublime que se puede imaginar, pero si nadie entiende nada, no sirve. Pero si es interpretado, entonces es otra forma de revelación, porque esa cosa que se dice en lenguas en ese caso sería revelación de Dios, pero es interpretado para la gente. Vamos a ver en 1 Corintios 14:5, por ejemplo, Pablo va a decir, así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Ves que Pablo allá está diciendo profecía es mejor, pero lenguas más interpretación es igual? Porque la iglesia es edificado en los dos casos por esta revelación de Dios. En 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Queréis que sus dones sean para edificación? Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Entonces está diciendo, si crees que tenés el don de lenguas, orad que tengas también la habilidad de interpretarlo, porque si no, no sirve. En 1 Corintios 14, 27 y 28, dice lo siguiente, y estos vamos a ver en algunas semanas, son reglamentos para controlar el uso de estos dones. Ahora, simplemente voy a leer estos dos versículos,
Y si aplicas esos a iglesias alrededor nuestro hoy que creen que el don de lenguas es vigente, estos dos versículos eliminan virtualmente todo lo que hay de los que creen en eso. Dice así: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Entonces allí ya el reglamento, cuando eran vigentes lenguas, era 2 o 3 por reunión. No todo el mundo, no 10, no todos. 2 o 3 por reunión, por turno, nunca 2 hablando a la vez. Y si no hay intérprete, dice, creo que es bien claro, ¿no? Calle en la iglesia. Calle en la iglesia. ¿Por qué dice eso? Cuando eran vigentes, porque el don de lengua sin intérprete no edificaba, no significaba nada. Ahora, tomando en cuenta todo eso, entonces, y volviendo a versículo 8, los 3 dones que terminan son dones de revelación. Y otra vez, es muy importante que nos acordamos que esta revelación fue importante, fue necesario y fue vigente porque el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Y las iglesias tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían el Nuevo Testamento, no tenían la instrucción que necesitaban. Imagínate, nosotros tratamos de saber cómo movernos como iglesia sin el Nuevo Testamento. Sería muy difícil. Habrían un montón de cosas que estaríamos diciendo. ¿Cómo respondemos a esto? ¿Cómo actuamos en esto? ¿Cómo hacemos con eso? Entonces el Señor utilizaba estos dones para dar su revelación a la iglesia hasta que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, fue completado. Ahora, eso es simplemente definición de términos, pero nos va a ayudar a ir más rápido ahora que vamos a ver por qué el amor es superior a los dones parciales. En primer lugar, es porque justamente los dones son parciales. Versículo 9, en parte conocemos, en parte profetizamos. Está diciendo, y recuerden, vamos a llegar a versículo 10, a lo completo. Viene un completo, pero primero estamos hablando de algo que es en parte. En parte conocemos. No tenían el Nuevo Testamento. Viene alguien y tiene el don de conocer. El Señor le reveló cosas por su don. Él comunica esas cosas a la iglesia. Amén. Pero es parcial. Nos da 1 Corintios 1, pero no nos da 1 Corintios 2. Yo escucho lo que dice y quiero saber lo que viene después. Voy a mi casa, no tengo nada. Solo tengo lo que me dio, que es espectacular lo que me dio, pero es en parte. No puedo leer el libro no puede venir algo de la vida de Jesús que sería como hoy en día con Mateo y yo quiero compararlo con Lucas porque tengo lo que me dio en la iglesia que sería, digamos, de Mateo, pero no tengo Lucas. Entonces Pablo está diciendo, en parte conocemos, tenemos algo parcial, no es completo, es revelación, es bueno, era muy importante para la iglesia, pero fue parcial. Después, y otra cosa debemos ver acá, dice Pablo, porque en parte conocemos. No dice a los corintios, en parte conocen. Pablo dice, yo tampoco tengo el todo, yo tampoco tengo el completo. Yo soy Pablo, los apóstoles no tenían el completo. En parte conocemos. Después dice, y en parte profetizamos. La misma idea, exactamente la misma idea, está nombrando 2 dones. En parte conocemos porque no tenemos el completo, en parte profetizamos porque no tenemos el completo. No tenían el Nuevo Testamento y Dios le dio revelación por medio de los dones. Ahora, entonces es en parte, versículo 10. ¿Cuándo va a terminar lo que es en parte? Vemos, mejor dicho, debemos hacer el contraste que ya mencioné. Hay conocimiento en parte, hay profecía en parte, versículo 10, más cuando venga lo completo. Cuando venga lo completo. Va a acabar lo que es en parte cuando viene lo completo. Eso es lógico. Si yo tengo un Nuevo Testamento, pero no tengo toda la Biblia, y alguien me trae toda una Biblia, ¿qué es lo que me va a ser más útil?
toda la Biblia. Ahora, quizás me gusta mi Nuevo Testamento, quizás entre en mi bolsillo, quizás me gusta por alguna razón, pero por aplicación estoy diciendo que ya que tengo la Biblia entera, realmente no necesito mi Nuevo Testamento porque mi Nuevo Testamento está incluido en la Biblia completa. Entonces Pablo está diciendo en 8 a 10 aquí que cuando viene lo que es completo, en lo que eso es en contraste a lo que es en parte. Ahora, entonces, en primer lugar, el amor es superior porque estos dones son parciales. Segundo, el amor es superior porque estos dones son temporales. Son temporales. Versículo 10, mas cuando venga lo completo, entonces lo que es en parte se acabará. Recuerden que la palabra perfecto es completo, maduro. Completo en comparación a parcial, maduro, versículo 11, en comparación a cosas de niños. Entonces está esa palabra cubriendo esas dos ideas. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, allí está, a un varón no perfecto sin pecado, un varón maduro, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo viene lo completo? Eso es la pregunta polémica más importante acá. ¿Cuándo viene lo completo? Para Pablo era futuro. Él está anunciando, viene un momento cuando estos dones temporales terminan. Y tenemos que recordar una vez más que el Nuevo Testamento no era completo. 1 Corintios fue escrito alrededor del 55, el año 55 después de Cristo. El Nuevo Testamento fue terminado alrededor del año 95 con el libro de Apocalipsis. Juan escribió Apocalipsis alrededor del año 95. Juan terminó su libro en Apocalipsis 22, 18 y 19 diciendo esto. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lo que Pablo dice allí al final de Apocalipsis se aplica directamente al libro de Apocalipsis, pero es llamativo que no hay ningún otro libro en la Biblia que termina con una advertencia así, solamente el último libro que fue escrito en el año 95. Entonces, ¿cuándo va a pasar? Pablo dice futuro, y era necesario que fuera futuro porque estos dones fueron necesarios por lo menos 40 años más, porque no tenían el Nuevo Testamento completo. Quiero que observen también, que hay muchas cosas técnicas acá en versículo 8, que tenemos dos verbos que son pasivos. El amor nunca deje de ser, pero las profecías pasivo se acabarán. Y al final la ciencia pasivo acabará. Eso significa que algo va a acabar estas cosas, algo los va a terminar. Hay algo externo de ellos que va a hacer que esos sean eliminados, sean acabados, sean terminados. Y lo que es, versículo 10, es lo completo. Ahora en el medio, en versículo 8, hay otra clase de verbo que dice cesarán las lenguas. Y la palabra cesar no es pasivo, es en griego lo que se llama medio, que tiene la idea de que lenguas van a cesar por sí mismos. Los otros dos, lo completo los va a hacer inútil o inoperativo o lo va a acabar, pero lenguas, la idea del verbo es que cuando llegue ese momento ya va a haber terminado por sí mismo. Pero en los tres tenemos que viene lo completo y eso de afuera hace que terminen estos tres dones. Entonces, es importante mirar bien en esta palabra perfecto y ver exactamente lo que significa. Ahora, hay varias teorías sobre este pasaje, porque Pablo no nos da una nota de pie diciendo, mire, yo sé que esto va a causar confusión, entonces le voy a dar algunas indicaciones de lo que significa la palabra perfecto. Entonces voy a mencionar tres posibilidades. Primero, hay muchos alrededor nuestro que dicen que lo perfecto es Jesús.
Entonces ellos dicen, estos dones van a terminar cuando viene Jesús. Y entonces eso significaría que estos dones son vigentes hasta el día de hoy. Y eso realmente es el por qué interpretan el pasaje así. ¿Por qué deciden eso? Aparte de que quieren decidir así. Dos razones. Uno, porque dice perfecto y lo interpretan como moralmente perfecto. ¿Quién es perfecto? Solo Dios. Pero no es lo que la palabra significa, está mal traducido. Segundo, en versículo 12 dice, entonces veremos cara a cara. Cantamos una canción hoy de cuando vemos a Jesús cara a cara. Entonces algunos ven en versículo 12 y dicen, mira que dice cara a cara, ¿ves? Que está hablando de cuando veo a Jesús cara a cara, pero cuando llegamos al versículo 12 vamos a ver que no estamos viendo a Jesús cara a cara, estoy viendo a mí mismo cara a cara. Entonces otra vez hay que verlo bien para entender lo que está diciendo. Ahora déjame decir lo siguiente sobre la teoría de que la interpretación sería que los dones revelacionales terminen cuando viene Jesús. Voy a ser muy amable y no muy claro con esto. Voy a decirlo así. Es imposible que sea Jesús. Es totalmente imposible. No puede significar Jesús. ¿Por qué? En primer lugar, ¿ves que dice más cuando venga lo perfecto? ¿No dice más cuando venga el perfecto? En español, ustedes en su idioma tienen algo que en inglés no tenemos. Y he pasado una gran parte de mi vida pensando que lindo sería si español tampoco lo tuviera. Y eso es las palabras masculinos y femeninos. Cuando comenzaron a enseñarme español y me hablaron de masculino y femenino, eso no lo tenemos en inglés. Entonces yo digo, esa mesa, ¿qué es? Es femenino. ¿Por qué? ¿Qué tiene de femenino? Puedo ver una mesa muy adornada, que uno dice, eso parece femenino, otro muy rústico que está afuera, ¿no debe ser masculino ese? No. Y he pasado toda mi vida tratando de no decir el mesa, el silla, ¿no? Nunca me ha pasado, ¿no? ¿No? ¿Han notado que eso me cuesta? Sí. Me cuesta. Y ustedes piensan que yo debo poder combinar eso, aprenderlo. Están pensando tantos años, ¿por qué no puedo poner? No, estoy esperando que ustedes cambien el idioma. ¿Sí? Porque intento, y más cuando estoy predicando, estoy apurado, entonces ya pueden salir cualquier cosa, como ustedes saben. Ahora, eso es en el español. Y cuando hay palabras así, los adjetivos tienen que combinar, eso es donde tengo problemas muchas veces. Ahora, en griego hay masculino y femenino también, pero también tienen neutro. Tienen neutro, que no es ni masculino ni femenino. Y aquí, esta palabra perfecto es neutro. Por eso dice lo perfecto. ¿Qué significa en este caso? Significa que no es una persona. Porque si fuera un hombre sería él, y si fuera una mujer sería la, pero es lo, porque es neutro, porque es algo, no alguien. Entonces, deja fuera eso, que quizás has escuchado, que la interpretación aquí es que estos dones van a terminar cuando viene el Señor, porque aquí está hablando del Señor con lo perfecto. No puede ser el Señor. Ahora, también necesitamos ver que si fuera el Señor, entonces, ¿qué es la comparación? Lo que es en parte y el Señor. O sería así, lo que es en parte y lo que es moralmente puro. Eso no es un contraste. El contraste es lo que es parcial, lo que es completo. O sea, no tiene ningún sentido si pensamos que Jesús, las comparaciones que Pablo está haciendo aquí. Hay otra razón. En Joel capítulo 2, y esto estará en su estudio inductivo, pueden buscarlo y mirarlo en ese momento. En Joel capítulo 2, encontramos un pasaje donde Joel está hablando del final de la tribulación, justo antes de que el Señor viene. Está hablando de la venida del Señor. Ahora, si lo perfecto significa que los dones van a terminar cuando viene el Señor, lo que debemos esperar cuando Joel habla de que el Señor viene, que los dones estarían vigentes y estarían para terminar. Pero en Joel capítulo 2 dice esto: después de esto, ¿después de qué? Al final de la tribulación, después de las actividades que encontramos de la tribulación, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces está diciendo, cuando el Señor vuelve, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, sí. Eso significa que no están profetizando, pero que cuando viene el Señor va a dar eso de vuelta para el último momento de la tribulación, según lo que entendemos. Y dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquellos días significa que estamos hablando de esos tiempos, los últimos tiempos. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Eso no ha pasado todavía. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces está diciendo que va a ser acompañado por un montón de señales. El día del Señor está llegando y una característica de ese tiempo es que derramaré mi espíritu y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y los ancianos soñarán sueños. Entonces, ¿qué es el punto acá? El punto es que es imposible en nuestro texto que profecía termina cuando viene el Señor, porque Joel dice que profecía va a arrancar de vuelta cuando viene el Señor. Entonces, todo eso para decirles lo que no significa. No significa que es Jesús. Hay algunos que creen que significa el estado eterno. Dicen que todos los dones van a terminar cuando estamos en el cielo. Pero observen acá que no se menciona absolutamente nada así. Y si estuviera hablando de que termina en el estado eterno, Pablo hubiera dicho todos los dones, porque todos los dones van a terminar en el estado eterno. No vamos a tener dones del Espíritu, no vamos a necesitar dones del Espíritu. Nunca encontramos en la Biblia el uso de dones del Espíritu en ese tiempo. Y si fuera el estado eterno, no tendría una aplicación para los corintios en aquel entonces. Entonces, eso nos deja la tercera opción, que es lo que creemos que significa, que lo que es perfecto, recuerden, completo, maduro, es la misma cosa que es lo que es en parte. Lo que es en parte es revelación. Entonces lo que es completo tiene que ser revelación. Si no, no tiene ningún sentido nada del pasaje. Y si lo que es en parte es revelación, por ciencia, por revelación, por profecía, por lenguas con interpretación, entonces lo que es completo tiene que ser lo que realmente pasó, la palabra de Dios completo. Entonces encontramos aquí que Pablo está diciendo, en parte conocemos por el don de conocimiento, en parte conocemos por el don de profecía, mas cuando venga lo completo, la revelación completa, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, acá debemos dejar la polémica por un momento, hermanos, y decir, amén, gloria a Dios. Porque nosotros no estamos dependientes de tener algunos dones parciales y venir a la iglesia a esperar que alguien esté bien con el Señor y que su don sea activo y que la persona comunica algo de la palabra de Dios y vamos a casa pensando, no me acuerdo bien lo que dijo, pero era muy bueno, anoté lo que pude, lo estoy meditando, me gustaría compararlo con algo más, pero no hay nada para comparar. Pero nosotros tenemos la gran bendición de que nosotros tenemos todo, lo completo, aquí está en nuestras manos, es una bendición. Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos toda la revelación que el Señor quería darnos. Y nosotros lo tenemos en nuestras manos, tenemos lo completo. Y entonces lo que es en parte se ha acabado. Ahora, todo este concepto es muy común en la palabra de Dios. ¿Estoy diciendo que Dios perdió su habilidad de revelar algunas cosas más? No. No es una cuestión de la capacidad de Dios, Él puede hacer cualquier cosa. Es el propósito de Dios, es lo que decidió Dios, es lo que nos dice Dios. En toda la Biblia realmente tenemos tres épocas de grandes milagros y obras así de milagrosas. Tenemos el tiempo de Moisés saliendo de Egipto, tenemos el tiempo de Elías y Eliseo y tenemos el tiempo de los apóstoles.
Y entre esos tiempos encontramos tiempos cuando todas esas cosas no estaban pasando. ¿Es que Dios cambió? No, era el plan de Dios. Dios decidió hacerlo así. En el Antiguo Testamento tenemos los profetas dando la palabra de Dios, y cuando el Antiguo Testamento fue terminado, que fue en el año alrededor de 400 antes de Cristo, ya tenemos un tiempo que se llaman los años silenciosos, y no hay revelación de Dios de 400 antes de Cristo hasta el tiempo de Jesús. Entonces, no es nada raro eso. El Señor ha planificado eso en la fundación de la iglesia, dar esa revelación en esa forma, y después completó su revelación, que es la palabra de Dios. Ahora, si es cierto entonces que Pablo está diciendo estos dones son temporales y van a terminar cuando tenemos la Biblia completo, y tenemos la Biblia completa desde el año 95, cuando el apóstol Juan terminó el libro de Apocalipsis, debemos esperar entonces, si miramos en la historia, debemos esperar que esos dones desaparecen en la historia. Eso es lo que debemos esperar si esta interpretación es correcta. Ahora, cuando miramos en la historia, es exactamente así. Comenzamos con la historia bíblica. ¿Cuál es la última mención del don de lenguas en el libro de los Hechos? Es capítulo 19. El resto del libro no habla de eso. En el resto del Nuevo Testamento, le voy a hacer una pregunta truco, a ver si alguien sabe. ¿Cuál es la última mención del don de lenguas en el resto del Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe dónde está la última mención? Aquí está. En uno de los primeros libros que fue escrito en el año 55, y todos los libros que vinieron después de eso no están mencionados. No están mencionados. Ya nada. No hace ninguna mención. Ahora miramos en la historia. Podemos hablar por horas y horas y horas de la historia, y a mí me encanta eso, pero no tanto a todos. Entonces voy a darles un ejemplo simplemente de cada siglo, desde el primer siglo hasta, los primeros 4 siglos nomás. Primero vamos a hablar de Clemente de Roma. Clemente de Roma fue el 4º pastor de la iglesia de Roma. Por lo que yo puedo ver, fue un buen pastor, un buen hombre, un siervo del Señor. Fue pastor de la iglesia del año 88 al año 95. El único que les advierto, que es conocido hoy en día como el Papa Clemente. Él no sabía que era Papa. No existía Papa en aquel entonces. No había ocurrido a nadie llamarle Papa en aquel entonces, pero años después, cuando inventaron el tema del Papa, volvieron y bautizaron a cada pastor de la iglesia de Roma en toda la historia como papas. Así si lees de Clemente de Roma y ves que era un papa, date cuenta que el pobre hombre murió siendo un buen pastor y después le pusieron el nombre Papa. Así que yo les pido, cuando yo termino mi pastorado y muero, que después no me dan ningún título raro que no me dieron en la vida, ¿no? Es peligroso lo que te hacen después de la muerte. Ahora, este pastor mandó una carta a Corinto. En sus años de pastorado, en el primer siglo, mandó una carta a Corinto. Ahora, ¿saben lo que dijo a los corintios sobre el don de lenguas? Nada. Como todos los que escribieron alrededor de ese tiempo, no mencionan esos dones. Segundo siglo, Justino Mártir, que fue otra vez un padre de la iglesia muy importante, muy conocido, escribió muchas cosas, hizo muchas cosas, etc. ¿Qué comentó sobre estos dones que estamos viendo aquí? Nada, ni los menciona. Siglo III, Orígenes, también uno de los padres de la iglesia, un hombre de mucha influencia en la historia de la iglesia. No escribió nada sobre los dones en cuanto a explicar cómo fueron. El único que él dijo sobre los dones es que estos dones habían cesado. Su opinión, su observación en el tercer siglo fue: estos dones que estamos hablando hoy habían cesado. No existían más. Quizás el que nos dio algo lo más claro es un pastor del siglo IV que se llama Crisóstomo. Fue uno de los mejores que encontramos en la historia. Fue conocido como uno de los mejores predicadores de la historia. Y él predicó sobre 1 Corintios. Y cuando estaba en 1 Corintios 12, versículos 8 a 10, hablando de los dones que vimos hace unas semanas, que incluyen estos,
Esto es lo que él dijo. Dice, todo este lugar es muy oscuro. Estos versículos sobre estos dones. Todo este lugar es muy oscuro, pero la oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos a los que se hace referencia y a su cesación, siendo que como tales solían ocurrir, pero ahora ya no tienen lugar. Él marcó en sus escritos que estas cosas, él en el cuarto siglo no entendieron cómo funcionaban estos dones porque ya habían cesado. Entonces, cuando miramos en la interpretación de lo que Pablo está diciendo, cuando la Biblia se termina, estos dones terminan, eso es lo que pasó. Y tenía que haber pasado porque ya no hacen falta esos dones para la iglesia de hoy. Entonces, Pablo está diciendo aquí, el amor es superior porque estos dones son temporales, porque son parciales y porque van a terminar. Y ahora, en versículo 11, porque son inmaduros. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Él está hablando del mismo tema, él no cambió de tema acá. Entonces tenemos que entender estas palabras dentro de lo que él está diciendo. Recuerden que la palabra perfecto significa también maduro. Hay otra palabra acá que no se ve, que es del griego. Voy a leerlo de vuelta y cambiar una palabra a lo que realmente es llamativo. Dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, escuchen bien, se acabó lo que era de niño. Se acabó. Es la misma palabra que encontramos en versículo 8. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que las cosas de niño deben terminar cuando somos maduros. Ahora, todos nosotros fuimos niños en algún momento, ¿no? Para algunos de nosotros era mucho más tiempo atrás que para otros, pero todos fuimos niños. Y todos nosotros jugábamos con juguetes, ¿no? No eran como hoy, ¿no? Por lo menos en mi tiempo, los juguetes no fueron como hoy. Todo electrónico, que te hablan, que te hacen cosas, salten, más. No hubiera sabido cómo jugar con cosas así, pero tuvimos juguetes. A mí me gustaron los soldaditos, ¿no? Y tuve un montón de soldaditos con mis amigos y a veces los armábamos en una gran batalla y después tomábamos una pelota y jugábamos el uno contra el otro, haciendo matanza a los pobres soldaditos. Y así pasamos el tiempo aprendiendo cómo ser generales, y etc. Pero con esos juguetes, para los niños estaba bien, estaba normal, está bueno que los chicos jueguen, ¿no es cierto? Queremos que los chicos jueguen, les compramos juguetes, está bien que jueguen. Pero imagínate si yo les digo hoy, mire, me costó preparar mi mensaje porque justo alguien me regaló en esta semana unos soldaditos. Y eran tan lindos y estaba tan interesado que armé todo el living con los soldaditos y con Cristina tuvimos una batalla. Y ustedes se ríen porque es una ilustración que nos hace reír. Pero ¿qué tal si fuera verdad? No estarían riéndose. Estarían buscándome ayuda profesional, ¿no? Diciendo, oye, el pastor ya no sé qué le pasó. Ahora, ¿qué significa entonces? Significa que cosas de niños son buenos para niños. No es malo, es bueno. Pero cosas de niños para adultos es absurdo. Y aquí Pablo está diciendo, los dones temporales fueron buenísimos en su tiempo porque no estaba toda la Biblia. Fue una gran bendición. Pero ahora que está la Biblia terminada, y otra vez la traducción, se acabó lo de niño. Se acabó lo de niño. ¿Por qué lo dice de esa forma? Porque los corintios no estaban interesados en tener la Biblia entera, estaban interesados en tener dones espectaculares. Y no voy a decir nada directamente, pero tengo que decirlo aquí. Hoy en día alrededor nuestro hay un montón que prefieren dones espectaculares a la revelación entera. No leen la Biblia, pero quieren profecía. No leen la Biblia, pero quieren tener lenguas. No han leído la Biblia de tapa a tapa, tienen el completo. Y no quieren el completo, porque es más divertido estos dones que ya se acabaron. Y Pablo está diciendo, cuando era necesario estaba bien, pero ahora son adultos jugando con cosas de niños.
y esas cosas ya se acabaron, hay que dejarlos. Entonces son inmaduros. En 1 Corintios 14, 20, que veremos más adelante, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Va a decir a los mismos corintios. Así que es inmaduro. Y Dios no quiere que seamos inmaduros, sino que tomamos lo que es completo y que nos dedicamos a lo que es completo. Otra vez quiero decir, aquí tenemos todo. Todo lo necesario para que el hombre de Dios sea maduro. Está aquí. No es que tenemos que buscar algo espectacular. No es que necesitamos un don espectacular, un don de señales. Está aquí. Solo necesitamos leerlo, meditarlo, obedecerlo, ponerlo en práctica y podemos ser los creyentes maduros que Dios nos diseñó para ser. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces ellos, ahora versículo 12, vamos a llegar a este espejo. Dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí tenemos que ver que Pablo simplemente está dando una ilustración. Como mencionamos, cuando dice cara a cara, no menciona a Jesús, está hablando de mi cara. Debemos entender lo siguiente. Nosotros hoy en día, todos tenemos espejos en nuestras casas y miramos en el espejo. Ahora les hago una pregunta para comenzar. Cuando vos mirás en el espejo, ¿quién está allí? ¿A quién ves realmente? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Sos vos? Si yo sé que es mi pregunta, nadie quiere caer en la trampa, ¿no? ¿Vos estás allí o vos estás acá? Es el reflejo, la imagen, no sos vos, es un reflejo de vos. También está al revés, no sé si dieron cuenta de eso, pero es al revés. En el tiempo de Pablo no tenían espejos como nosotros, sino los espejos eran de bronce, eran de metal. Y si uno miraba en el espejo en aquel entonces, lo que vio no era lo como nosotros vemos hoy. Era distorsionado, no era tan claro. Si querés probarlo, vaya a mirar, pulí un poco tu auto, no el auto de otro. En un día cuando hay un reflejo, mirar el reflejo y ya vas a ver. Para algunos de nosotros vamos a ponernos contentos, es decir, soy mucho más lindo en el reflejo de mi auto con la chapa, que es lo que veo cada mañana, ¿no? Pero Pablo está diciendo eso aquí en versículo 12. Ahora vemos por espejo. Un espejo no como los nuestros, sino una chapa de bronce, y él dice oscuramente, oscuramente. Y la palabra oscuramente, otra vez en griego, perdón, hay mucho griego acá, la palabra es enigma. Nosotros sacamos la palabra enigma, un misterio, una rompecabezas, una cosa difícil de entender, una cosa difícil de llegar a una conclusión. Y él está diciendo que está diciendo a los corintios, hoy con estos dones parciales es como mirar en un espejo y ver un enigma. Es indirecto, es un reflejo, es a media luz, es oscuro. Pero entonces, ¿cuándo entonces? ¿Cuándo es entonces? Cuando viene lo completo. Entonces, cuando viene el completo, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, allí está otra vez la comparación, pero entonces conoceré como fui conocido. En aquel entonces, sin espejos como los nuestros, saben que nadie realmente tenía una buena idea de cómo eran. O sea, significa que si yo estoy con un amigo, él me mira a mí, sabe cómo soy, pero yo no sé cómo soy, porque nunca vi a mí mismo bien. Vi el reflejo quizás en un lago, o en una chapa, en un bronce, pero no es tan claro para mí lo que soy. Ahora, para algunos eso viene bien, ¿no? Todos nosotros, me imagino, creo que esta mañana todos nosotros nos levantamos y miramos al espejo, ¿no? ¿No es una de las primeras cosas que haces cada mañana, mirar al espejo? Ahora, para mañana quiero que cada uno, eso es una tarea de este mensaje, mañana levantate, mira al espejo, saca tu teléfono, saca una foto
del espejo de cómo eres a primera vista y publicarlo para toda la iglesia. ¿Estamos? Ahora, déjame, eso fue un chiste, no lo hagas, no quiero verlo. Pero miramos el espejo y nos arreglamos, hacemos ciertas cosas. Igualmente es indirecto, no es nosotros. Pero Pablo está diciendo, con el parcial es como mirar en una chapa de bronce. Pero cuando tengo el completo, ahora voy a conocer como otros me conocieron a mí. Ahora voy a saber bien, voy a ver con claridad. Simplemente está diciendo eso. Es una ilustración. Entonces, el segundo punto de esta noche es que el amor es superior porque los dones son temporarios. Y todo este pasaje es para decir que son temporarios. Ahora, Dios nos ha dado dones del Espíritu. Hay dones del Espíritu hoy en día que son vigentes todavía. Este pasaje solamente habla de dones revelacionales que ya se terminaron cuando el Nuevo Testamento fue terminado. Pablo nos ha dicho en el pasaje que cada uno de nosotros tenemos un don, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo, cada uno de nosotros debemos ejercitar nuestro don. Y en capítulo 13 está diciendo que cada uno de nosotros debemos ejercitar nuestro don con amor. Y si no, es inútil. Todo eso debemos recordar. Y ahora eso es el argumento de Pablo. La parte polémica que hemos tratado de aclarar es que estos dones para Pablo van a acabar. ¿Cuándo van a acabar? ¿Cuándo acabaron? Cuando el Nuevo Testamento fue completo. Y hermanos, no tenemos que estar pensando en revelación de Dios cuando nos ha dicho que tenemos la revelación completo, terminado, perfecto de Dios. Eso nos lleva a la tercera prueba. El amor es más excelente porque es mayor de todo. Versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Seguid el amor. Nadie sabe por qué Pablo, aquí en versículo 13, que está hablando de dones, el amor introduce fe y esperanza. No sabemos. Pero lo hizo. Entonces tenemos que mirarlo y ver qué está diciendo de estas cosas. Y él dice, ahora, en este momento, independiente de los dones que se van a acabar, permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, en contraste a los dones que se van a acabar, estas cosas siguen adelante todavía, la fe, la esperanza y el amor, las tres cosas. Ahora, ¿de qué se tratan esas tres cosas? Esto va a ser muy breve, pero es muy importante entenderlo. La fe permanece. Nosotros fuimos salvos por fe, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Ninguno de nosotros somos salvos sin fe. Nadie es salvo por obras, nadie es salvo por bautizarse, nadie es salvo por la iglesia, nadie es salvo por un rito. Todos somos salvos por fe. Los llamamos a veces fe salvadora. Tenemos fe, pusimos nuestra fe. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Fe. También la Biblia dice que hoy en día, ya que somos creyentes, vivimos por fe. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Yo creo en el Señor Jesucristo, pero nunca lo vi. Yo creo en el cielo, pero nunca lo vi. Yo creo en las promesas de Dios, pero no lo vi con los ojos necesariamente, pero creo y eso está bueno, es bueno eso. Porque si lo veo ya no es fe, es vista. Y vivimos por fe, no es fe fe ciego, es fe conociendo a Dios, sabiendo que es fiel, conociendo su palabra, es fe en sus promesas, es fe. Pero andamos hoy por fe, no por vista. Pero hermanos, la fe no es eterno. No va a existir siempre la fe. En Hebreos 11:1, que conocemos bien, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué va a pasar cuando estamos en la presencia del Señor? ¿Necesitamos fe para creer en Jesús? Cuando estamos en su presencia, ¿necesitamos fe? No. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? Vista. La fe es sumamente importante. Somos salvos por fe, vivimos por fe, tenemos fe en el Señor Jesucristo,
Pero algún día vamos a estar en el cielo y vamos a tener vista. Vamos a ver el cielo, vamos a ver al Señor, vamos a saber cómo es. Vamos a estar mirando, me imagino, por toda la eternidad con los ojos así como los chicos en la Navidad, ¿no? Porque vamos a ver las cosas. Entonces la fe, por tan grande que es, no es eterno. Permanece aquí en la tierra, pero no es eterno. Después dice esperanza. Esperanza es igual. Esperanza es relacionada a la salvación. Tenemos esperanza de la salvación. Colosenses 1, 4 y 5 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardado en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza guardado en el cielo, la esperanza segura de la vida eterna, la esperanza que vamos a estar con el Señor, la esperanza, no esperanza quizás, sino esperanza seguro de que vamos a estar con Él. 1 Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Tenemos esperanza en nuestra salvación. Tenemos esperanza en la vida diaria. 1 Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Nosotros, no importa las pruebas que vengan, no importa la pandemia que viene, no importa las enfermedades que vienen, no importa las pruebas que están alrededor nuestro, tenemos constancia en nuestro andar con el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza mayor. Una esperanza mayor. Y entonces eso nos da constancia en esta vida. Pero esperanza no es eterno. Algún día vamos a estar en el cielo y ya no vamos a necesitar esperanza. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Entonces vamos a estar en el cielo y ya toda nuestra esperanza va a ser realizada. Toda nuestra esperanza va a estar cumplida. Y la esperanza no va a ser eterno. Pero eso nos lleva al último, el amor. Y como dijimos al principio del mensaje, lo que vemos en versículo 8, el amor sí es eterno. Es aquí en la tierra y por toda la eternidad. Y aquí dice versículo 13, pero el mayor de ellos es el amor. La palabra es mega, mejor, excedente, grande. El amor es eterno. Y como dijimos al principio del mensaje, algún día, hermanos, nosotros vamos a estar y por toda la eternidad disfrutando del amor ágape de nuestro Padre, amando a nuestro Padre. Le voy a decir otra cosa. En el cielo, vos vas a amar a todos tus hermanos. Sí, quizás cuando hablamos de eso la semana pasada, identificaste que a mí me es fácil amar a casi todos los hermanos, pero hay un hermano que me cuesta. Bueno, te aviso que posiblemente él va a ser tu vecino en el cielo. Quizás va a ser el que está en el departamento al lado tuyo. Y lo vas a amar. Tampoco te va a costar amarle. Va a ser transformado. Vos decís, bueno, más vale, cuando está transformado le voy a amar, ahora me cuesta más. Pero hermanos, como vamos a amarle por toda la eternidad, más vale que lo amamos hoy. Dios está obrando en él como está obrando en nosotros. Y Pablo entonces dice, para terminar el pensamiento y lo que veremos más adelante, seguid el amor. Y es un mandato, y no es un concepto. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Recuerden, procurar significa anhelar los dones, pero esta palabra, seguid el amor, es un mandato de acción. Andá a amar, ponete a amar, ponelo en práctica. Hermanos, el amor romántico entre nosotros no nos hace nada. El amor conceptual, el amor de palabras, son palabras. Si un hermano está pasando una prueba, no necesita que alguien está pensando, yo le amo. Pero no lo expresás, no le ayudás, no extendés una mano, no se manifiesta el amor. Dice, seguid el amor. El amor es eterno, el amor es superior, el amor es el camino más excelente. Entonces, ¿qué? Practicamos el amor.
Y si vimos la semana pasada todas esas características del amor ágape y lo miraste y lo meditaste y lo pensaste, pero si te pregunto, ¿en qué manera expresaste amor a algún hermano en esta semana y pensás, amo a mis hermanos? ¿Cómo lo expresé? No me acuerdo de nada. Entonces te animo a hacerlo con propósito. Si no te viene naturalmente, pero amás a los hermanos, anda a casa esta noche, escribí cómo vas a expresar amor a algún hermano el lunes, y cómo lo vas a hacer el martes, y cómo lo vas a hacer el miércoles, y hacelo así hasta que sea natural en tu vida, porque el amor que no se expresa no tiene mucho valor. Seguid el amor. Entonces, hemos visto hoy una parte polémica, una parte de confusión en el mundo religioso. Espero que lo hemos aclarado bien. Pero quiero terminar solamente hablando del propósito de Pablo. Pablo está diciendo que el amor es el camino más excelente. En el cielo amaremos para siempre. Comenzamos aquí en la tierra amándonos los unos a los otros. Así vamos a demostrar la madurez que le faltaba a los corintios. No seamos como ellos, no seamos niños en nuestra manera de pensar, sino seamos maduros. Nos dedicamos a la palabra de Dios completo que tenemos y comunicamos el amor ágape que hemos recibido del Señor. Quiero terminar con el versículo más conocido que usa la palabra amor ágape. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje ha sido para creyentes, para personas que ya son parte del cuerpo de Cristo. Pero si hay alguien presente en esta tarde que no conoce a Cristo como Salvador, no tiene perdón de pecados, no sabe si va a pasar la eternidad en el cielo, este versículo te dice cómo podés tener vida eterna hoy. Dios te amó tanto que envió a Jesús. Jesús, siendo Dios mismo, fue a morir por ti, murió en tu lugar. Y Jesús dijo que todo aquel que en Él cree, todo aquel que pone su fe en Cristo, no se pierda, no va al infierno, no es juzgado eternamente, mas tiene vida eterna. Y vos podés tener vida eterna hoy porque la obra ya fue hecha. Cristo hizo la obra hace 2000 años cuando murió en la cruz en tu lugar. Simplemente hoy tenés que reconocer que necesitas de un Salvador, reconocer que eres un pecador y poner tu fe en el Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz. Si estás aquí hoy y no estás seguro de la vida eterna, te animo a meditar en eso y de hablar con el Señor personalmente. Él está presente, hablarle en tu corazón, Él puede ver tu corazón, confesar tu pecado, ponga tu fe en Él. Él te dará vida eterna, Él te dará perdón, Él te dará una nueva vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que hoy en día tenemos el gran privilegio de tener tu revelación completa. Toda la palabra de Dios está en nuestras manos. No solamente es completo, no está en rollos, está en nuestro idioma, está encuadernado, está en nuestras manos. Podemos leerlo, podemos meditarlo, podemos estudiarlo. Señor, que seamos personas maduras que nos dedicamos a conocer la revelación que nos has dado. Y ayúdanos, Señor, a entender que el camino más excelente es camino de amor. Y que seamos hermanos que amamos a ti, amamos al uno al otro y amamos a los que no conocen a Cristo para ser motivados a llevarles el Evangelio. Pedimos que si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, que tu Espíritu Santo le convence en este mismo momento de sus pecados, de su necesidad de un Salvador, y que le dé la fe para confiar en Cristo como su Salvador. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.